Entonces, asuntos de familia en la emergencia económica, ecológica y social. Como se nos ha indicado, a lo largo de estas capacitaciones nos encontramos en una situación jurídica muy particular, que es una declaratoria de emergencia económica, ecológica y social a raíz de la pandemia del virus COVID-19. Esta emergencia se decretó por parte del Gobierno Nacional desde el 17 de marzo con el decreto 416, y ya desde antes, por lo menos la rama judicial había ordenado una suspensión de términos a partir del 16 de marzo. Porfa, la siguiente. Porfa, la otra diapositiva, si está normal. Perfectamente. Este estado de emergencia se declara en virtud del artículo 215 de la Constitución Nacional, donde se determinan dos factores. Se hace un juicio de gravedad, o sea, qué tan grave es la situación que en este momento está presentando el país, que amerita tomar decisiones importantes. El estado de gravedad es latente, se tiene que limitar por todos los medios que se propague el virus, pero también controlar los efectos económicos, los efectos sociales y todo lo que lleva ese aislamiento. Por el otro lado, se hace el juicio de necesidad. Con las herramientas jurídicas que contábamos, con los mecanismos legislativos ordinarios, ¿es suficiente para enfrentar esta gravedad? Se determinó que no, que había que ocupar y había que implementar otros mecanismos jurídicos para controlar esta gravedad. ¿Qué determinó ese 417 a grandes rasgos? Suspender términos en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Propender porque todas estas actuaciones también pudieran surtirse por medios tecnológicos, pero determinó que debía garantizarse en todo momento los servicios públicos de administración de justicia, de notariado y de registro. Por favor, la siguiente. También esa es la norma marco, el decreto de la emergencia económica, y cada sector tiene una normatividad correspondiente. Ya entrando al tema de derecho de familia, el primer decreto que vamos a analizar es el decreto 460 del 22 de marzo, que garantiza el servicio de las comisarías de familia. ¿Cuál es la motivación? Colombia ha ratificado mediante la ley 295 la Convención de Belén do Pará. Como Colombia es parte del Sistema Interamericano para los Derechos Humanos, ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, y también ratificó mediante la Ley 12 del 91 la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué quiere decir eso? Esas convenciones hacen parte del bloque de constitucionalidad y ni siquiera en los estados de emergencia puede suspenderse esta protección especial. Las comisarías de familias son entidades de orden municipal y distrital que hacen parte de todo el sistema de bienestar familiar. De ese sistema que hace parte las comisarías de familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El servicio que prestan las comisarías de familia es esencial. Las funciones de ellos están determinadas dentro de la Ley 1098. Por favor, doctora, la otra diapositiva. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Exactamente. Las funciones de los comisarios de familia son múltiples, están contempladas en el artículo 86 de la Ley 1098 y son, entre algunas, garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar, deben recibir todas las denuncias y orientar las medidas de protección hacia las víctimas en los casos de violencia intrafamiliar. Es decir, el comisario de familia es el encargado de iniciar y de seguir todos esos procedimientos encaminados a brindar medidas de protección a las víctimas de violencia. Por favor, la siguiente. Para nuestros invitados que no son abogados, sería bueno recapitular cómo es el tema de las medidas de protección. Cuando una persona siente que ha sido víctima de violencia en el interior de su hogar, o por parte de su expareja, así no vivan juntos, o por un miembro cercano, o por un miembro de la unidad familiar, ¿qué debe hacer? Debe poner estos hechos en conocimiento de la comisaría de familia más cercana,
por por presencial, si es posible, por intermedio de otra persona, si su misma condición de vulnerabilidad no le permite presentarse, a través de una llamada, por medios tecnológicos, pero debe poner en conocimiento esa situación de violencia ante la comisaría de familia. ¿Qué hace la comisaría? Inmediatamente admite esa solicitud de medida de protección y toma unas medidas tendientes precisamente a proteger la integridad de la víctima. Partimos de la base que la persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar está diciendo la verdad. O sea, ha sufrido una agresión, ya sea física, psicológica, sexual, económica. Entonces, en ese sentido, hay que brindarle una protección. Por favor, doctora Angélica, la otra presentación. El decreto 460 que manifiesta, tenemos que priorizar en las medidas de protección provisionales. ¿Por qué razón? Que primero, aún en estados de emergencia hay un derecho fundamental que no se puede vulnerar. Vulnerar es el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción y la presunción de inocencia del supuesto agresor. Entonces no podemos avanzar en procedimientos sancionatorios si eso implica que le estamos vulnerando ese derecho de defensa al supuesto agresor. Pero también tenemos que poner sobre la balanza los derechos de la víctima. Digamos que a la víctima le creímos, que somos conscientes que ha sufrido una agresión. Entonces, en lugar de buscar sancionar al agresor, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a proteger a la víctima. Por eso priorizamos en esas medidas de protección provisional. Por favor, doctora Angélica, la próxima. Okay. Dentro del ámbito de su competencia, el comisario de familia puede adoptar varias medidas tendientes a proteger a la víctima. Estas medidas se encuentran determinadas en la Ley 294 de 1996. Son varias. La más severa es el desalojo del inmueble del supuesto agresor. Cuando víctima y agresor o agresora, porque pues se presenta en todos los ámbitos de la familia, conviven en el mismo lugar y se determina que es tan grave la agresión, se ordena el desalojo del agresor. Pero hay otra serie de medidas como conminar al agresor o agresora que no se acerque, no comparta espacios con la víctima. Cuando las víctimas son menores, se suspenden visitas para el padre o madre agresora. Se ordena también protección por parte de la policía. O sea, es una serie de medidas tendientes a proteger a la víctima que se toman de manera provisional. Con la admisión de la solicitud de medida de protección, el comisario de familia ordena inmediatamente esas medidas que son de inmediata aplicación. Entonces, esas medidas son las que se priorizan con el decreto 460. Por favor, la siguiente. Esas mismas medidas que son provisionales pueden tornarse definitivas cuando ya haya una definición en el proceso de medida de protección. Por la siguiente. Y la siguiente, por favor. ¿Qué habla el decreto? Tenemos que buscar que todas estas actuaciones puedan surtirse por medios virtuales, a través de llamadas, que por intermedio de la Secretaría de la Mujer en Bogotá o organismos paralelos en otras regiones del país, se pueda brindar asesoría psicológica o asesoría jurídica a las personas víctimas de violencia intrafamiliar para que puedan resolver en ese momento su conflicto. Pero si definitivamente no se puede, toca priorizar la atención personalizada. La idea es que las comisarías de familia no estén llenas de personas, que en un solo turno vayan 100, 200 personas esperando la atención, que se pueda priorizar esa atención personalizada. ¿Cuáles son esos criterios para priorizar la atención? Primero, el riesgo de feminicidio, para que la agresión que sufre una mujer sea tan grave que sea evidente el riesgo para su vida. Cuando se trata de casos de violencia sexual, definitivamente por la naturaleza de la agresión, eso no se puede tramitar de manera virtual. La víctima tiene que ser inmediatamente atendida e intervenida. También en los eventos de violencia física y psicológica contra niños, niñas, adolescentes, contra las mujeres, contra personas mayores y personas en condición de discapacidad. Este grupo poblacional es el grupo de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad en los eventos de violencia intrafamiliar, y también se debe priorizar la atención
en los incidentes de desacato. ¿Por qué razón? Porque ahí ya hay una agresión comprobada, ya se ha determinado que es una persona que vulnera los derechos de una víctima entre antecedentes. Finalmente, ¿qué dice el decreto? Se debe priorizar las audiencias por medios tecnológicos. Si no es posible, la comisaría debe adaptar un espacio estéril con todas las medidas de bioseguridad. Se suspenden también las funciones como conciliadores de los comisarios para que puedan priorizar sus esfuerzos, sus tiempos y sus recursos en los casos de violencia intrafamiliar que están disparados. O sea, durante este tiempo de la pandemia la violencia intrafamiliar se ha disparado y lamentablemente la mayoría de las víctimas siempre son las mujeres. Son mujeres a las que las hemos puesto a convivir con su agresor 24 horas en condiciones económicas absolutamente precarias. Entonces, se priorizan los esfuerzos de las comisarías de familia y los casos de violencia intrafamiliar y se suspenden sus funciones como conciliadores, excepto cuando se trata de alimentos, de custodia y visitas de personas vulnerables, o sea, de menores, de adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Me porfa el siguiente. El decreto 545 del 13 de abril del 2020, y vamos a hablar pues muy rápidamente sobre él. Cuando se hace una donación de un bien inmueble, hay unos requisitos formales. Primero, la donación debe hacerse por escritura pública. Y previo a la suscripción de la escritura, hay que hacer un documento que se llama insinuación de donación. O sea, yo como donante, ante el notario le digo, señor notario, voy a donar tal y tal bien a tal y tal persona. Y incluso hay notarías que dentro de su procedimiento interno exigen un avalúo comercial del inmueble para saber exactamente qué es lo que yo estoy donando y cuánto es su valor. ¿Qué habla el decreto 545 del 13 de abril? Atendiendo a dos situaciones. Primero, que hay que descongestionar notarías. Y segundo, que hay que facilitar las donaciones cuya finalidad está orientada a superar o mitigar la crisis por la emergencia sanitaria. Vamos a obviar ese requisito legal de la insinuación. O sea, vamos a acudir directamente al notario a hacer nuestra donación. ¿En qué casos esas donaciones pueden estar orientadas a mitigar la crisis? Se necesita mucha infraestructura hospitalaria. Entonces, en ese caso, hay que donaciones de inmuebles para ampliar esa estructura para hacer hospitales transitorios. También, como veremos más adelante, se ha generado la necesidad de poner nuevos centros de protección para menores y en este caso también es beneficiosa la donación. Porque un tema que uno podría decir que es sencillo tiene que regularse a través de un decreto de emergencia. Porque la insinuación de donación está establecida en la ley. No podemos simplemente obviar un requisito legal si no es por una disposición del mismo nivel, en este caso los decretos de emergencia que tienen fuerza de ley. Porfa, la siguiente. Porfa, la siguiente. La anterior. Este decreto va muy de la mano con la anterior. Porfa, la anterior. El decreto que vimos anteriormente va muy de la mano con la instrucción administrativa 04 de la Superintendencia de Notariado y Registro, que es la que regula o determina cómo se va a prestar el servicio de notariado durante la emergencia. Se estableció como primera medida horarios especiales. El último es el que está establecido en la resolución 3525, que establece 2 horarios. En los lugares de clima cálido se va a atender de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y en los lugares de clima frío, como Bogotá, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay una invitación a los usuarios a que utilicen plataformas tecnológicas para radicar documentos. Y se limita el acceso a una sola persona a la notaría por trámite y en general no pueden haber más de 5 personas por notaría. No hay trámites suspendidos, no hay trámites prohibidos, pero por estos mismos protocolos hay procedimientos que no se pueden hacer. Por ejemplo, un matrimonio. ¿Cómo vamos a limitar a una sola persona por trámite en un matrimonio? O sea, es imposible. Nosotros hemos estado desde el área de privados haciendo un rastreo por varias notarías en Bogotá y en todas manifiestan que reciben los trámites, algunas digitalmente,
otras presenciales, adaptando como unas carpas o unas recepciones al aire libre para que las personas, y previamente se programa la firma de escrituras. Eso sí, se hace bajo cuenta y riesgo del abogado que quiere ir a firmarla, porque eso no está dentro de las excepciones de los decretos. Entonces, sí se está prestando el servicio del notariado, sí se están adelantando los trámites habituales, pero con ciertas restricciones. Por favor, la siguiente. Bueno, el decreto 563 del 15 de abril suspende por el término de la emergencia el inciso segundo del artículo 16 de la ley 1098. ¿Eso en castellano qué quiere decir? Sigue, por favor. ¿Qué es lo que dice el artículo 16 de la ley 1098? Por favor, la siguiente. Es deber del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reconocer y otorgar y suspender las licencias para los centros de recepción de menores, esto es, centros de protección de menores, perdón, qué pena. Entonces serían los hogares sustitutos, los centros de atención de primera infancia. En los trámites de esas licencias se estaban demorando aproximadamente 5 meses. O sea, si yo quería poner un centro de estas características o yo quiero adaptar mi casa como hogar sustituto, tenía que solicitar la licencia al bienestar familiar y se demoraba aproximadamente 5 meses. ¿Qué pasa? En el ámbito de esta emergencia, como ya habíamos dicho anteriormente, se dispararon los casos de violencia intrafamiliar también contra menores. Y además se presenta una circunstancia muy particular. Los menores también están contagiados, también están siendo contagiados por el virus del COVID-19. Hay menores que conviven con personas en condición de riesgo, con personas contagiadas, y a esos menores no se les brindan las condiciones de aislamiento que tiene que hacer el sistema de bienestar familiar, retirar a ese menor del hogar donde está en riesgo de contagio y llevarlo a otro lugar. También hay otros centros de menores donde se han presentado casos de COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer? O los sospechosos de los casos, a los niños tenemos que aislarlos. Entonces se hace necesario multiplicar los centros de protección de menores para que se puedan desplazar estos niños con riesgo de contagio. Entonces, finalmente, ¿qué dice este decreto? Vamos a ahorrarnos los 5 meses de la licencia de funcionamiento y vamos a agilizar este trámite para que los centros de protección que en estos momentos están en estudio o los nuevos que se puedan implementar pueden comenzar a funcionar inmediatamente y brindar protección a estos niños que están en riesgo por la emergencia. Y por favor, el siguiente. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues ya dijimos, por el término de la emergencia, no es permanentemente, por el término de la emergencia se debe agilizar este trámite de licencias de centros de protección. Porque la idea es evitar las aglomeraciones en estos centros y proteger la vida y la salud de los niños. También en este decreto hay una disposición donde se ordena la prestación ininterrumpida de los servicios de defensoría de familia. A través de varios protocolos de bienestar familiar había implementado atención por turnos, teletrabajo y de cierta manera se estaba retrasando el servicio de defensoría de familia que dice este decreto. Por ningún motivo, por ninguna razón podemos interrumpir ese servicio porque nuestros niños son en este momento la población más vulnerable. Por favor, la siguiente. Okay. Bueno, como nosotros sabemos que el derecho es cambiante y que todo el tiempo se están tomando nuevas decisiones, y este decreto 567 del 14 de abril hasta hace 2 días estaba en funcionamiento, estaba en aplicación. Ayer se dio a conocer una decisión de la Corte Suprema de Justicia donde suspende efectos de este decreto, que decía concretamente que se asignaban competencias jurisdiccionales a los procuradores judiciales para conocer procesos de adopción. Por favor, la siguiente. Como para explicarle también a nuestros invitados no abogados, sería bueno ver como una recapitulación de cómo se da el proceso de adopción en Colombia. Este proceso de adopción tiene 2 fases.
Una que es administrativa, que se surta ante el bienestar familiar, y otra fase judicial, que es después del sistema de bienestar familiar aprueba la adopción, pasa a conocimiento del juez de familia, que es el que finalmente autoriza esa adopción y expide todos los oficios tendientes pues, al registro civil del menor. ¿Qué estaba ocurriendo? A partir del 16 de marzo, la rama judicial dijo, suspendemos términos por efectos de la pandemia. Hubo muchos procesos de adopción que quedaron ahí. ¿Eso qué causaba? Una vulneración a los derechos de los niños, porque la adopción es la medida de restablecimiento de derechos por excelencia. Cuando un niño definitivamente está en riesgo en su hogar, tenemos que separarlo de esa familia e integrarlo a una nueva familia que lo quiere, lo respeta y le protege sus derechos. Entonces hay muchos niños que estaban en esa condición de adoptabilidad y esa nueva familia que los estaba esperando no los podía recibir porque se nos suspendieron los trámites de adopción. Y también habían ciudadanos de otros países que permanecían en Colombia pendientes de la sentencia de adopción, que al suspender los términos, entonces, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar en este país? Eso estaba generando incluso pues algunos roces diplomáticos. ¿Qué decisión tomó el gobierno nacional con el decreto 567? Que ya una vez pasaba ese trámite administrativo, al pasar a la fase judicial, no tenemos jueces, digamos, en este momento una suspensión de términos, entonces vamos a adjudicarle esas funciones jurisdiccionales a los procuradores. ¿Qué pasó entonces con la Corte? Primero, la revisión de constitucionalidad de estos decretos lo realiza la Corte Constitucional, para la redundancia. La Corte no se ha manifestado sobre el decreto 567. Pero ¿qué pasó? La Corte Suprema de Justicia, mediante un fallo de tutela del 30 de abril, pero que apenas se publicó el día 12 de mayo, que dijo, ellos no estaban revisando este decreto legislativo porque además no es su función, ni es su resorte. Ellos estaban conociendo a través de un proceso de tutela, estaban haciendo la revisión de los acuerdos de la rama judicial. Concretamente, un acuerdo de abril que manifestaba que los jueces de familia conocerían o seguirían con el trámite de los procesos de adopción que ya estaban admitidos. Hoy es 16 de marzo, se suspendieron los términos. Los procesos que el 16 de marzo ya estaban admitidos, los sigue conociendo el juez de familia. Los procesos que estaban en juzgados o los que llegaran a partir del 16 de marzo, los iban a conocer los procuradores. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? No. Vulneramos el derecho al acceso de justicia y vulneramos sobre todo el derecho de los niños con esa posición cómoda de la rama. Bueno, si los procuradores van a conocer estos procesos, yo simplemente me quedo con los que ya tenía y dejémosle ese trabajo a los procuradores. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Absolutamente no. Si ustedes van a seguir conociendo los procesos que ya habían admitido, reciban también los otros. Y ordenaron inmediatamente a los procuradores devolver esos expedientes de adopción. Entonces, en este momento, pues creo que no sería pertinente hablar del decreto 567 si su aplicación está suspendida. Entonces, porfa, seguimos. Bueno, el programa de adopción, lo que estamos explicando, la adopción en Colombia tiene dos fases: la fase administrativa ante bienestar familiar y la fase judicial, que por efectos de la emergencia le iban a tramitar los procuradores, pero que la Corte Suprema de Justicia dijo no. Sigue siendo de competencia de los jueces de familia. Sigamos, por favor. Ok, seguimos, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, de toda esta confusión, la competencia fallida de los procuradores para conocer procesos de adopción, nos puede quedar algo bueno. Y es que la Procuraduría no recibía expedientes físicos. ¿Cuál era la disposición? Los juzgados de familia que tenían procesos de adopción sin admitir se los enviaban a Bienestar Familiar. Bienestar Familiar digitalizaba el expediente y se lo enviaba digital a la Procuraduría.
o si yo necesitaba iniciar un proceso de adopción, como abogado hacía mi demanda con los requisitos generales del Código General del Proceso, los requisitos especiales del artículo 124 de la Ley 1098, digitalizaba toda mi demanda y la radicaba virtualmente en la Procuraduría. Ya ellos estaban en un procedimiento cero papel. Ojalá este expediente electrónico se pueda volver a utilizar, por lo menos de manera piloto, en estos procesos de adopciones. Digamos, por favor. El siguiente. El siguiente, por favor. ¿Por qué manifiesta la Corte Constitucional que es vulneratorio al derecho al acceso a la justicia que los procuradores conocieran estos procesos? Porque dentro del decreto se había indicado que todos los procesos que iniciaran los procuradores tenían que llevarlos hasta su fin. Así se levantara la suspensión de términos por parte de la rama. Si yo como procurador recibía un proceso de adopción, tenía que llevarlo hasta el fin. Así en este momento también estuviera funcionando ya normalmente la rama judicial. Entonces la Corte Suprema dijo que definitivamente eso era una función de los jueces de familia, que los jueces no estaban en cese de absolutamente actividades, seguían prestando su función jurisdiccional, les debía ser ellos quienes conocieran de todos estos procesos de adopción. Porfa, la siguiente. Y ese era el vínculo por el que se hacían las radicaciones en Procuraduría. Sigamos. Siguiente, por favor. Bueno, estos decretos van muy de la mano con algunas resoluciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La primera es la resolución 2900 del 17 de marzo, que es el que toma las decisiones y determina que se deben mantener activos los centros y servicios de protección para el restablecimiento de derechos de los niños, que por ningún motivo y aún en estado de emergencia podemos descuidar esa protección de los derechos de los menores. A través de la resolución 2953 del 17 de marzo y más reciente la resolución 3101, que no la tenemos aquí referenciada, se toman algunas medidas para esos procesos de restablecimiento de derechos. Y seguimos por la siguiente. En este momento tenemos que hacer como una diferenciación entre dos procedimientos que se tramitan ante el bienestar familiar. Hay un proceso que se llama proceso de restablecimiento de derechos, que está regulado por el artículo 100 de la Ley 1098. Este es un trámite que adelanta al defensor de familia cuando hay una vulneración comprobada de los derechos de los menores. Estos procesos están suspendidos. En este momento, los defensores de familia no suspendieron todos esos procesos de restablecimiento de derechos y por tanto no opera pérdida de competencia. Pero cuando un defensor de familia permanece mucho tiempo con un expediente de restablecimiento de derechos y no le da trámite, pierde la competencia y este pasa al pueblo de familia. Y siguiente, porfa. La siguiente, porfa. Pero hay otro trámite que también realiza que también realiza bienestar familiar, que es previa al proceso de restablecimiento de derechos, que es la verificación de las garantías de derechos. Así, yo como funcionario de bienestar familiar, como parte del sistema de bienestar familiar, me entero que hay un menor que puede estar en riesgo. Primero realizo el procedimiento de la verificación. Voy, hago la valoración psicológica, revisamos si el niño tiene esquema de vacunación completo, si está dentro del sistema escolar, si está dentro del sistema de seguridad social, hago la visita domiciliaria. Esos procedimientos de verificación se sigan implementando con todos los protocolos de bioseguridad, pero se tienen que implementar en la medida de lo posible para verificar cuando un niño está en riesgo. Cuando después de esta verificación se determina que definitivamente hay un riesgo grande para la vida y para los derechos del menor, es que se inicia el otro procedimiento, el de restablecimientos, que es el que está suspendido. Pero la verificación continúa con todos los protocolos. Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
Lo que tampoco se puede suspender por ningún motivo es la aplicación de las medidas de restablecimiento. O sea, cuando termina un proceso de restablecimiento de derechos, el defensor de familia aplica unas medidas para el restablecimiento de los derechos según la gravedad de la afectación, que puede ser desde la amonestación con asistencia a un curso pedagógico sobre pautas de crianza, y la más grave, que es declarar al niño o al adolescente en condición de adoptabilidad. Durante el término de la emergencia, estas medidas se tienen que seguir implementando, precisamente por lo que ya habíamos dicho. Se han disparado los casos de violencia intrafamiliar, hay muchos niños en condición de adoptabilidad, que los procesos quedaron así como en medio de la suspensión de términos. Entonces, estas medidas se tienen que seguir aplicando. La siguiente, por favor. La resolución 3101, que no la tenemos aquí referenciada, pero es exactamente igual a la anterior, también indica que los defensores de familia, para que puedan concentrarse en esas verificaciones de garantías, se les suspende sus funciones como conciliadores en derecho. Por eso las conciliaciones que teníamos pendientes en bienestar familiar quedaron suspendidas hasta el final de la emergencia. Bienestar familiar es muy práctico. Ellos no hacen la suspensión de términos hasta el 11, hasta el 24, sino que ellos lo hicieron en general, durante el término de la emergencia. No tener que estar cada semana sacando una nueva resolución. Finalmente hablamos del decreto 500, porfa te devuelves, del decreto 500, gracias, 564 del 15 de abril. Este es un decreto a nivel general, determinó que se suspendían los términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para acciones previstas en días, meses, años, a partir del 16 de marzo y hasta que el Consejo de la Judicatura determine la suspensión. Esto en materia de derecho de familia, ¿en qué nos afecta? Habían procesos, por ejemplo, de impugnación de paternidad que tienen un tiempo de caducidad sumamente corto, que quedan suspendidos a partir del 16 de marzo, y otros procesos de derecho de familia en los que también se aplica prescripción y caducidad, como son los efectos patrimoniales de la afiliación, la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, de hecho, que también tiene un término muy corto, que solamente de un año, o la declaración judicial de la unión marital. Entonces, en este sentido, es importante porque todos estos procesos, sobre todo, por ejemplo, de impugnación de paternidad, ¿cuántos no caducarían en este término? Esos quedan suspendidos. Finalmente, vamos a hablar de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Desde el 16 de marzo, como ya hemos dicho, el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de proteger la salud tanto de los funcionarios de la rama judicial como de los usuarios de la Administración de Justicia, determinó una suspensión de términos y una modificación del trabajo presencial a teletrabajo. La siguiente, en la siguiente, por favor. En la siguiente. No. Bueno, gracias. El primer acuerdo fue el acuerdo 11.517 del 13 de marzo, que decretó la suspensión de términos a partir del 16, y cada vez se me ha ido modificando, y en cada decreto se hace una ampliación de los procesos que están exentos de esta suspensión de términos. El siguiente, por favor. En este momento, ¿cuál es el acuerdo que está en vigencia? El siguiente, por favor. Es el acuerdo 11.549 del 7 de mayo del 2020. En materia de derecho de familia se establecieron las siguientes excepciones. Las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar. Aquí hay que hacer una aclaración. El juez de familia en los casos de violencia intrafamiliar tiene una doble función. Como segunda instancia de las medidas de protección aplicadas por los comisarios de familia. Si yo no estoy de acuerdo con una medida de protección, ya sea como víctima o como agresor, yo apelo esta decisión y esta se va a conocimiento del juez de familia. Esa función de segunda instancia se queda suspendida. La que está vigente es en los lugares donde no haya comisario de familia, es el juez el que impone la medida de protección. Esa función debe seguir a pesar de la suspensión de términos.
También el restablecimiento de derechos por pérdida de competencia del defensor de familia, los que ya se habían, esos procesos, los que ya estaban pues en conocimiento del juez, igual que la restitución internacional de derechos de niños, niños y adolescentes que se puedan atender. En la siguiente, por favor. Y volvemos nuevamente a los procesos de adopción. Los procesos de adopción que estuvieran admitidos al 16 de marzo, el juez de familia debe seguir con el conocimiento de los niños. Y ahora, en virtud de la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, también tienen que empezar a conocer todos los procesos de adopción, los que le devuelve la Procuraduría y los que lleguen de aquí en adelante. Obviamente nos toca estar muy pendientes de las decisiones que tome el Consejo de la Judicatura respecto a los protocolos para el regreso a estos expedientes y para las nuevas demandas. Eso sí nos toca estar pendientes porque en este momento estamos otra vez en incertidumbre jurídica sobre el tema de la adopción. También el Consejo de la Judicatura adoptó mediante el acuerdo 11.549 una excepción a la suspensión de términos, y es el pago de cuotas alimentarias con orden permanente de pago, sin orden permanente, pero las cuotas alimentarias, los títulos de alimentos que ya estuvieron ordenados tienen que comenzar a pagarse. ¿Cómo se ha hecho este procedimiento? Cada juzgado de familia del país tiene un correo electrónico. Entonces, yo, como titular, la persona a favor de quien se expidió el depósito judicial, envío un correo, obviamente indicando los datos del proceso, y por este mismo medio me envían la autorización para el cobro del depósito. En mis procesos, ¿yo qué estaba haciendo? Además, anexo la copia del auto donde se autorizó ese título judicial para que no hayan discusiones. Pero sí están autorizando el pago de los títulos de alimentos y se están haciendo, y afortunadamente de manera muy ágil. Ok, muchas gracias. Con eso pues hemos terminado el contenido. Por favor, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se las respondo. Bueno, gracias, doctora Elizabeth, por su conferencia muy de actualidad. Nos enteramos de muchas cosas que realmente no estábamos en aplicación, más ahora con la situación que vive el país, con la situación de la pandemia. Vemos que el Estado en ningún momento ha descuidado el área de familia y especialmente la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para nuestros profesionales que tenemos en línea, es muy importante conocer todas estas situaciones, porque el resumen, el estudio de las normas, pues nos corresponde a cada uno de nosotros, pero el resumen que hace en la capacitación, en la conferencia de la doctora Elizabeth, es muy excelente, porque sintetiza la problemática que actualmente se está viviendo. Dice la doctora Luz Angélica Velázquez: buenos días, si en medio de la emergencia se realiza el proceso de verificación de las garantías del menor y se observa que se le están vulnerando sus derechos, pero no se puede adelantar el proceso de restablecimiento del derecho, ¿qué debe hacer el defensor de familia para evitar de que se sigan vulnerando los derechos del niño? Pues se tienen que implementar medidas provisionales. En la mayoría de los casos es la separación provisional de su núcleo familiar. O sea, no podemos tener al niño dentro de ese núcleo familiar, pues donde lo están vulnerando. Tocaría, mediante algún acto administrativo muy bien motivado, en virtud de ese proceso de verificación de garantías, solicitar la separación del núcleo familiar, no como una medida definitiva, porque exactamente esos procesos están suspendidos, pero definitivamente sí hay que separar al niño de ese núcleo familiar. Perfecto, doctora. Daniel Felipe de Cali solicita: en un matrimonio del cual nacen 2 hijos y que después de un determinado tiempo hay separación de cuerpos y el progenitor se encuentra actualmente en un centro de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas y por ende no ha podido velar por ellos, tanto económicas como alimenticias,
y la madre ha cortado toda vía de comunicación con el núcleo familiar del padre. ¿Cómo se puede restablecer esos derechos que él tiene? Está bueno, recapitulemos. O sea, el padre en este momento está en un centro de rehabilitación. Sí, perfecto. Por Hay consumo hay que mirar dos condiciones. Si ese régimen de visitas ya estaba declarado, o sea, si ya había un régimen de visitas establecido y hay un incumplimiento de ese régimen de visitas, o si definitivamente no se había regulado. Si no se había regulado, dentro de las facultades de los comisarios de familia que no se suspenden, está la custodia y tutela de los menores. En ese caso, por cuales se puede solicitar una conciliación para regulación de visitas. Y si otra cosa muy diferente es que ya estuvieran reguladas y hay un incumplimiento. Ahí digamos que se puede dificultar un poquito más, porque por ejemplo no podemos acudir a un proceso de un ejecutivo por obligación de hacer, porque pues los juzgados en este momento no están recibiendo ese tipo de demandas. Pero sí se puede hacer la conciliación porque esas facultades de conciliador no están suspendidas por tratarse de menores. Ya tenemos, teniendo en cuenta, doctora, que esta persona se encuentra en un centro de rehabilitación, así no haya podido pues cumplir con sus obligaciones económicas y sociales con sus menores de edad, la madre pues no puede coartarle ese derecho a los padres de familia de tener un contacto con sus hijos. Sí, no, y sobre todo no es un derecho del padre, es un derecho de los menores. El hecho que el padre esté en esa circunstancia que también, digamos, en Colombia ese consumo es una enfermedad, está en una situación de una enfermedad, pero son derechos de los menores. Si el defensor de familia, el comisario de familia considera que no se está vulnerando ningún derecho con estas visitas, obviamente con una regulación especial, sí se debe intentar. Lo otro es, como abogados siempre tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de nuestro cliente. Si nuestro cliente es la mamá, que no desea que los niños tengan contacto con el papá, pues habría que entrar a mirar la otra dimensión. Esas visitas, cómo están vulnerando los derechos de nuestros niños. Eso es nuestro deber como abogados. Tenemos que ubicarnos en ambas direcciones según el interés de nuestro cliente. Dice, gracias doctora, se habla de los procesos de adopción que ya se habían iniciado. Se debe terminar. Sin embargo, ¿se puede iniciar con el proceso de adopción ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Sí, o sea, la fase administrativa, la que se inicia en el Comité de Adopciones del Sistema de Bienestar Familiar, sí. Esas funciones de los defensores de familia no están suspendidas, porque como habíamos dicho, la adopción es una medida de restablecimiento de derechos. Entonces, esos procedimientos administrativos contra el bienestar familiar sí se pueden iniciar, sí están con su trámite normal. Digamos que en este momento ya el limbo jurídico es en el trámite judicial, pero los procedimientos administrativos sí. Bueno, gracias doctora. La doctora Lorraine Elizabeth José pregunta, ¿qué pasa con las visitas? Hay una persona que requiere saber si puede dejar llevarse a su hijo con la madre en esta cuarentena, ¿se puede o no? Ya que los niños no pueden salir de la casa. Pues ya estaríamos, o sea, ahí ya estaríamos exactamente en ese ámbito, en los decretos de aislamiento preventivo obligatorio. Hay que determinar si el ejercicio de ese derecho a las visitas no vulnera esos decretos. Entraría como una confrontación, que efectivamente los niños no pueden salir. Hay una restricción para menores de edad. En Bogotá por lo menos hay localidades donde estamos en alerta naranja, pues aún más grave que personas de otras localidades ingresen y que los de acá salgamos, las otras localidades. Entonces ahí habría que determinar muy bien eso. Si es exactamente por las restricciones de los decretos de aislamiento preventivo obligatorio, uno podría decir que hay que modificar el ejercicio de esas visitas. Si lo pueden hacer los padres de mutuo acuerdo, maravilloso. No, si hay que acudir en este momento ante alguna autoridad que nos regule el ejercicio de esas visitas, porque tampoco podemos entrar en contradicción con la norma.
Gracias, doctora, muy gentil. Dentro de un proceso, la doctora Ana Carolina Castañeda dice, dentro de un proceso de impugnación de la paternidad, se tiene la prueba de ADN, donde se demuestra que este no es el padre. Los términos para impugnar esta paternidad se encuentran suspendidos. Sí, exactamente. O sea, contemos una fecha límite, que es el 16 de marzo. La prueba de ADN, digamos, tiene, ¿desde cuándo empezamos a contar ese término de caducidad? Desde el día que le notifican a la persona, el laboratorio le notificó que está excluida la paternidad. A partir de ese día empezaron a contar los 140 días para la caducidad. A partir del 16 de marzo queda suspendido. Es muy simple. Cuente cuántos días llevamos a 16 de marzo y a partir que se reinicien términos de la rama judicial volvemos a contar ahí. O sea, en este momento está suspendido. ¿Qué es importante en la demanda? Esto es una norma de orden público, una norma de carácter general, pero no falta que en algún momento nos quieran poner la zancadilla para no aumentar la carga judicial. Sería muy bueno en la demanda poner presente ese decreto, que en virtud del decreto de la emergencia se suspendieron los términos. Perfecto, doctora, muy gentil por sus respuestas, las preguntas fueron muy claras y las respuestas fueron también muy claras y concisas. Con esta intervención estamos dando término a la capacitación del día de hoy. Los estamos invitando a la nueva capacitación el día de mañana. Hoy en la tarde, los litigantes, hay un conversatorio, una capacitación del Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar, donde se va a informar cómo se usan las TIC en las audiencias virtuales. Es importante que tomemos esta capacitación para estarnos actualizando en este método. A todos los presentes, en la dirección del Centro de Estudios Jurídicos, Derecho y Propiedad les da su más grande agradecimiento por su asistencia y invitamos a que sigan unidos con nosotros en el sistema virtual para formular sus inquietudes y que nosotros, por intermedio del Centro de Estudios y la empresa de Derecho y Propiedad, que es la empresa jurídica, podamos darle solución.